¿Cómo estáis? Bendiciones a todos. Una edificación en nuestra vida en el día de hoy. Como tema, hoy quiero hablar sobre cómo conocer mi propósito. O sea, cómo tú puedes conocer tu propósito por el cual Dios te ha llamado. Porque sabemos que existen muchas personas que están haciendo cosas, ocupados con muchas cosas en su vida que Dios ni siquiera nunca los ha llamado para ejercer este propósito. Sabemos que todos nosotros tenemos un propósito de parte de Dios que Él nos ha llamado en esta tierra y sea independientemente del propósito que Dios te ha llamado para ser médico, o sea, en el mundo secular, a donde tú vayas o ministerial, tú tienes un propósito para cumplir una asignación ahí donde tú estás para dar palabra de Dios, para ser luz, para ser sal, para ser boca de Dios en este lugar. Y como base a este tema quiero hablar hoy en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, cuando dice así: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, en algunas interpretaciones dice antes, y en algunas traducciones dice antes de la creación del mundo, ¿no? Antes de que Dios formara todo, Él ya preparó un propósito para cada uno de nosotros. Y hay personas que, como les he dicho, que no ha conocido todavía. Algunas de ellas, muchas de ellas están en la iglesia y algunas de ellas van en los cultos, están en los servicios 1 o 2 veces a la semana, pero sin embargo todavía no han conocido el propósito por el cual Dios le ha llamado. Tú puedes tener muchos propósitos en tu vida, hay personas que ellas tienen muchas funciones, muchas tareas, pero siempre habrá un propósito principal en la obra del Señor por el cual Dios te ha llamado. Tú puedes estar ejerciendo cosas hoy que quizás lo haces muy bien, pero eso no significa que sea el llamado principal, el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces yo quiero dar a ustedes aquí a hablar hoy, primeramente, cómo yo puedo saber, cómo yo puedo descubrir cuál es mi llamado. Tú puedes descubrir tu llamado, cuál es tu llamado, cómo tú puedes descubrir a través de los sueños, ¿vale? Tú vas a sentir, Dios va a hablar a través de los sueños contigo. Tú vas a tener sueños. Si es un llamado de liberación, tú vas a verte ministrando, orando por las personas, demonios manifestando en vida de personas. Pero si es en la sanidad, personas siendo sanadas. Si es en el área del avivamiento, tú vas a ver tú predicando la palabra, personas siendo avivadas. Dios te va a mostrar. Dios primeramente te va a mostrar a ti por sueño. Dios te va a usar personas para hablar, para dar palabras proféticas a tu vida. Dios va a revelar a tus líderes espirituales, o sea, a tus pastores, a tus líderes, cuál es el llamado y el propósito que Dios tiene para tu vida, porque hay personas que dicen, mi propósito es mi propósito es lo otro, y está confundida, y ni siquiera los pastores nunca le han dicho que ella tiene ese llamado para eso. Hay personas que están ejerciendo, es más, en el área de la danza, cuando Dios le ha llamado para ser intercesora. Hay personas que están intercediendo en el área de intercesora cuando Dios le ha llamado a ella, pues para estar en el servicio. En fin, hay personas que están operando en varias áreas. Tú puedes estar en varias áreas, pero tú nunca serás tan efectivo como en el área donde Dios te ha asignado. Entonces, aquí, tu propósito, a veces, no siempre es el propósito de Dios. Como estaba diciendo, hay personas que están equivocadas pensando que están haciendo el propósito que Dios les ha llamado. Y tú puedes empezar en muchas cosas, en muchos propósitos. Tú puedes empezar dando clase a los niños, tú puedes empezar, que no sé que eso sea menos que otros, no. Pero a medida que tú vas creciendo espiritualmente, que tú te vas desarrollando, Dios te va asignando otras funciones en el reino de Dios, hasta tú llegar en la formación que se necesita, que se requiere para tu llamado, para tu ministerio. Si Dios tiene un llamado para ti, para el ministerio. No todos Dios tienen un llamado para el ministerio, pero todos son llamados para ejercer en una determinada función. Es ahí donde tenemos que entender eso para no frustrarnos. Entonces, Dios te va a revelar a través de la palabra de un profeta, como les he dicho, por los sueños, por la misma voz del Señor que te va a hablar audiblemente, ¿no? A través de visiones, revelaciones, te puede hablar que Él te está llamando. Esas son unas de las primeras señales. Esa es una señal, cómo saber
cómo conocer. Ahí tú vas conociendo el propósito, porque ahí en esos sueños, a través de las palabras, tú vas desarrollando, tú vas viendo, Dios me está llamando para eso. Luego, número 2, tú siempre recordarás y quieras prepararte para eso. Ya va a llegar un momento que Dios va a poner en tu espíritu el querer y el hacer para esto. Por ejemplo, si es para la oración, si es para la intercesión, tú vas a ser una persona que le gusta orar, vas a ser una persona que aunque sientes mucha guerra para orar, sientes la necesidad de ir ahí. Vas a ser una persona, si es un llamado profético, un llamado de intercesión, un llamado de liberación, vas a necesitar de la oración. Entonces Dios te va a entregar, tú vas a ver que tú vas a comenzar a fluir, que Dios te va a dar llaves de intercesión, de la oración, que tú vas a ser una persona que vas a necesitar, vas a siempre estar ayunando porque sabe que se requiere para tu llamado. Entonces tú te vas preparando para eso. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, el Señor te va llevando hasta llegar al lugar, porque às veces si Dios te dice, mira, mi propósito contigo es para que tú hagas esto y el otro, la persona va a decir, uy, eso se requiere mucha ayuno, oración, se requiere deshacerse de muchas cosas, de muchas renuncias, de muchos, pagar mucho precio, y eso yo no quiero. Entonces lo que el Señor te hace es ir llevándote de la mano hasta que tú vayas teniendo intimidad con Él y conociendo a Él hasta tú llegar el propósito, establecer en el propósito profético, el propósito que Dios tiene para tu vida, que Él ha llamado y para cada tiempo y para esta temporada. Amén. Así que entonces Dios te va recordando, te va poniendo, te va preparando en lo que Él quiere para tu vida. El tercero, ¿cómo yo puedo conocer el propósito de Dios? Pues porque el propósito de Dios no es egoísta. El propósito, tú, vale, tengo esto y esto en mi pensamiento, tengo que elegir, no sé qué hacer, no sé cómo puedo saber si ese es el propósito de Dios para mi vida. Pues tú vas a observar, el propósito de Dios nunca es egoísta, sino que siempre va a ser para que sea de edificación para tu vida y para los demás. El llamado de Dios muchas veces, y es más, a veces va hasta a necesitar de nosotros, requerir de nosotros una renuncia de nuestro propio yo, de cosas para nuestra propia vida, para beneficiar a otros. Ahí es donde se ve que realmente la persona tiene un propósito, tiene un llamado de parte de Dios, porque muchas personas no quieren renunciar a abstenerse de nada del que el Señor les pide, pero el que Dios llama, el que Dios tiene un propósito, tiene que saber que va a tener que deshacerse de muchas cosas, apartar de cosas, de personas que no van a hacer edificación, que no te van a ayudar a que tú llegues al propósito, porque todo eso son cosas que tú vas a tener que ir aprendiendo en la caminada, que hay personas que van a restar en tu propósito, no te van a llevar, no te van a dar palabra, no van a creer en el propósito de Dios en tu vida. Entonces tú lo que tienes que saber, número uno, es que tú tienes que creer en el propósito de Dios en tu vida. Tú eres el número uno, porque si tú no crees, nadie va a creer en ti. Si tú no crees que Dios te ha llamado, si tú no trabajas en eso para hacer lo que Dios te ha llamado, las personas no van a creer, no van a dar crédito en lo que, porque tú eres el primer que tiene que creer. Primeramente Dios, primeramente luego tú, luego tus líderes van a creer en ti, luego porque sabe que tú te estás preparando, que tú te estás capacitando, porque tú ya identificaste, porque tú ya descubriste y sabe que tú tienes un propósito. Porque hay propósitos que Dios va a usar otros para hablar, pero muchas veces este propósito va a ser descubierto a través de tú mismo. Dios mismo, contigo mismo, en esa intimidad te va a revelar a dónde Él te está queriendo llevar. Entonces, el propósito de Dios no es egoísta, sino que siempre tratará de ayudar a los necesitados, ¿no? Sea cual sea. Entonces aquí, luego número 4, tú verás fluir. Tú vas a sentir el fluir de Dios en tu vida en esta área específica. ¿Entiendes? Mi llamado principal de las asignaciones que Dios me ha llamado es la de intercesión, de liberación. Entonces cuando yo comenzaba a predicar en las iglesias, en los lugares donde yo iba, en los retiros, yo no necesitaba hacer muchas cosas, sino que solamente predicar y los demonios ya comenzaban a manifestar. Entonces yo desde el principio ya vi que entonces el Señor ya comenzaba a usarme a mí para liberar a las personas sin yo darme cuenta que yo tenía este llamado. Yo era tan niña todavía en las cosas del Señor, pero cuando tú cargas una unción, cuando tú buscas del Señor, eso está en ti. Y el mismo Espíritu Santo fue que me dijo, ahora echa afuera, ahora pone las manos, ahora échala afuera, echa afuera este espíritu inmundo. Entonces, y yo me quedé sorprendida. Entonces desde ahí, claro, fue cuando empecé a entender
que tenía. Entonces, muchas veces uno deja de fluir porque no entiende. Si tú no entiendes tu propósito, tú vas a dejar de fluir. Por ejemplo, yo estuve por mucho tiempo dejando de fluir en esta área, no me capacitaba en esta área de entender, porque, por ejemplo, si tú tienes un llamado, un propósito de liberación, tú tienes que, bueno, sobre todo el Espíritu Santo te va a guiar, tienes que buscar el discernimiento del Espíritu para que tú no seas engañado, porque entonces el Señor te va a ayudar a discernir. Muchas veces el Señor te va a hablar en tu oído, este Espíritu que está actuando ahora mismo en la vida de esta persona es el Espíritu tal, pero muchas veces solo por las manifestaciones y por el discernimiento espiritual, tú ya sabes que el Espíritu está actuando en la vida de la persona y tú ya vas directamente y ya reprende el Espíritu porque tú ya conoces, por el discernimiento que Dios te da. Entonces tenemos que ir buscando y pidiendo al Señor en ayuno y oración y los dones del Espíritu para ayudar en esto, en lo que es el trabajo, la obra del Señor, porque es para el Señor. Primeramente, el propósito de Dios, tú tienes que entender que tú vas a conocer el propósito de Dios cuando tú entiendas que este propósito no es para ti. Este propósito, Dios nos ha traído aquí para los demás. El propósito es para ayudar a otros. Entonces ahí es cuando tú vas a comenzar a entender tu propósito en la vida. Entonces, mientras la persona está, mi propósito es solo yo, mi propósito es para eso, mi propósito es eso, para mi ego, para mi beneficio, no, las cosas no van a fluir. ¿Ok? Entonces, 4, ¿cómo yo puedo conocer mi propósito? Tú vas a ir conociendo tu propósito a medida que Dios va a comenzar a abrirte puertas en el área que Él quiere que tú fluyas. Entonces, aunque estas puertas muchas veces han estado cerradas en otros momentos, pero cuando llega el momento, porque hay que entender eso también. Hay muchas personas que se frustran ahí porque dicen, vale, mi propósito que Dios me ha llamado es para eso, pero ahora no entiendo por qué no estoy fluyendo, porque hay periodos que son periodos de capacitación, de renuevo, hay momentos que no siempre la persona piensa, por ejemplo, aquellas personas que tienen un llamado de la alabanza, que Dios le ha dicho, tú vas a alabar en las naciones, o los que tienen llamado para predicar en las naciones, tú vas a predicar en las naciones. Y ella ahora mismo no está viendo que está teniendo llamadas para predicar, llamadas para ir a alabar, para cantar, para los conciertos, para ir a una iglesia, alabar al Señor. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues porque todo propósito va a tener un tiempo de preparación para el cumplimiento de este propósito. Entonces Dios ahora mismo te está capacitando, te está preparando, aunque entonces no pienses que, Dios no tiene propósito conmigo, Dios no tiene nada conmigo. No es eso, porque Dios no te va a dar una unción sin primero una capacitación. ¿Entiendes? Porque Él no quiere que tú pierdas ni esta unción que Él ha entregado en tu vida o que te está entregando, te va a entregar. No quiere que eso se pierda. Para cada unción se va a necesitar una fuerza, tú vas a necesitar tener el fuerte para resistir esta unción. Entonces, como yo les he dicho, para concluir, tú puedes fluir en muchas áreas. Hay personas que en la iglesia trabaja en muchas áreas. Ella ayuda en la cocina, ella atiende la puerta, ella dirige, ella alaba. Si le hace falta, ella alaba, ella predica, ella sirve, ella ora, ella intercede, ella predica, pero ¿cuál es tu propósito principal? Podemos hacer todas esas cosas, pero nunca olvidando de siempre prepararnos porque hay la preparación de Dios, pero también nosotros nos tenemos que preparar, para cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces es entender, a medida de todos esos pasos y otros que el Señor mismo te va direccionando, tú vas conociendo cuál es el propósito por el cual, que es muy importante para que tú no llegues al gran día y el Señor te diga, tenías que haber hecho eso, es esto que yo te llamé para hacer, esa era tu misión y tú no cumpliste. Entonces, que nosotros vengamos a buscar al Señor. Señor, no he entendido todavía. Señor, nadie me ha hablado. Yo quiero saber de ti. ¿Para qué tú me has llamado en esa tierra? Amén. Y el Señor, seguro, tenlo por seguro. Quizás si no te contesta hoy, sigue hablando. Sigue buscando al Señor y el Señor te contestará. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y poderosamente. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que muchas personas de los que están viendo, Señor, este video ahí del otro lado de esta pantalla, Dios mío, vengan a descubrir su llamado, que tú, Señor, los has llamado en esta tierra, porque hay talentos y hay dones que están, Señor, intrínsecos en ellos, que todavía no han sido descubiertos y desarrollados, pero que en el nombre poderoso de Jesús, a partir de hoy, tú los vas capacitando y dando más amadurecimiento y crecimiento espiritual, Señor, y los vas activando
en el llamado y en el propósito, para que vengan a descubrir su llamado y su propósito. Yo profetizo en el nombre de Jesús que el Señor te ministra y que el Señor te direcciona y que el Espíritu Santo de Dios te va a hablar y te va a direccionar y te va a capacitar y equipar con la unción y los dones del Espíritu Santo que se requiere para tu llamado en el nombre poderoso de Jesús, y que tú vas a descubrir este llamado que Dios tiene para tu vida, que va a ser edificación a tu vida y para la vida de muchos. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos sean bendecidos, Señor, tus hijos. Nos vemos hasta la próxima, amados. Aquí estuvo con ustedes vuestra hermana en Cristo Jesús, Cintia Andrade. Si el Señor nos permite, en breve estaremos aquí trayendo otro mensaje de edificación a tu vida. Así que te pido que compartas este video con alguien si te ha sido de edificación. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.